no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Aquí comienza Edificándonos en Gracia. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a su programa Edificándonos en Gracia. Un día más, en esta semana nos reunimos para aprender de la palabra del Señor junto a mi querido pastor Iván Reyes. ¿Cómo está, pastor? Gusto saludarle. Muy bienvenido. Muchas gracias, querido hermano Juan. Un privilegio siempre poder estar con ustedes y con cada uno de los auditores de Radio Armonía, que también nos ven a través de redes sociales, ¿cierto? Las diferentes páginas que tiene la radio. Agradecido al Señor y esperamos otra vez de alguna manera poder ser edificados mutuamente, porque nosotros aprendemos y también esperamos que también los auditores puedan seguirnos en ese proceso. Así, y que ellos también estén siendo edificados y puedan compartir con otros. Así que si no se ha suscrito al canal, puede hacerlo ahí al canal de YouTube. Suscríbase y empieza a compartir con otros para que podamos edificarnos todos. Habíamos quedado, pastor, y estábamos en el Evangelio de Juan y seguimos con esta serie, ¿cierto? Del Evangelio, cómo Jesús iba evangelizando. Y quedamos, ¿cierto?, al pendiente porque no nos alcanzó el tiempo. Y vamos a retomar el día de hoy desde el versículo 38, un poco en adelante, con la resurrección de Lázaro. Del capítulo 11 del Evangelio de Juan, para que empiecen a buscarlo nuestros hermanos. Y mientras, como siempre lo hacemos, le invito, pastor, a que podamos orar. Amén. Nuestro buen Dios y Padre, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que nuevamente nos otorga, Señor, en tu misericordia, de poder tomar estos micrófonos y compartir, Señor, para muchos de nuestros hermanos, para ser edificados juntos, Señor. Primeramente nosotros, al leer, al ver estas maravillosas verdades que tú nos has dejado escritas en las Escrituras. Gracias te damos, Padre, y te rogamos que por tu Espíritu, Señor, podamos ser de bendición para otros y que lo que conversemos, lo que deduzcamos, Señor, lo que empecemos a analizar, sea primeramente para glorificarte a ti. Todo para tu gloria. Gracias, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Le parece, pastor, si leo del 38 para darnos un poquito del contexto y ahí Perfecto. Resumimos un poco? Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 38, dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Es muy especial poder leer los evangelios, poder ir descubriendo paso a paso la perfección, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y cómo vino precisamente siendo la imagen del Dios invisible, vino a revelar el corazón, el carácter de Dios. Y nosotros vimos en el programa anterior cómo
el corazón del Señor es un corazón de compasión, de una compasión extraordinaria. Como dice el Salmo 103, versículos 6 al 18, ahí hay diferentes expresiones que David hace de lo que es la compasión del Señor. Y nosotros nos detuvimos allí porque quedó impactado, profundamente conmovido, dice el texto anterior, producto de la muerte de su amigo, y fundamentalmente viendo lo que eso significaba para una persona tan cercana, o para algunas personas tan cercanas como sus dos hermanas, Marta y María. Es difícil de poder desentendernos de esa realidad. El Dios que tenemos es un Dios lleno de compasión. El Dios que tenemos no nos trata conforme a lo que merecemos, sino según lo que necesitamos, el perdón de nuestros pecados. Extiende su gracia y su bondad permanentemente hacia nosotros, que es ilimitada para los suyos, para los que le temen, dice el caso de David en el Salmo 103 que yo acabo de citar. De tal manera que cuando vemos a Jesús así, lo vemos cercano, no vemos una teoría, no vemos una doctrina abstracta, no vemos un asunto meramente académico, sino que vemos a Jesús actuando en relación a quienes más lo necesitan, a quienes están sufriendo terriblemente, como es este caso. Eso debería derretir un corazón de hielo, debería quebrantar un corazón de piedra, porque obviamente ver a Jesús es ver al Dios hecho hombre de una manera tan cercana y además tan preocupado de nuestras necesidades fundamentales. La necesidad de estas mujeres era el dolor que experimentaron por la muerte, por la partida, la separación que significa la muerte de un ser querido como su hermano. Y obviamente allí el Señor actúa, obra, pero a través de esa manifestación de compasión, buscando lo principal, que más personas puedan creer en Él y al mismo tiempo buscando la gloria de Dios, como lo dice también allí en el versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ese es el propósito del milagro. El milagro era un instrumento. Hemos repetido muchas veces esto, pero es necesario enfatizarlo. El milagro es un instrumento para reflejar o manifestar la gloria de Dios, así como fue también el de la boda de Caná. ¿Recuerda? Que el Señor iba a glorificarse. Aquí también lo dice anticipadamente en el versículo 4 del capítulo 11. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. De tal manera que en la evangelización, que es nuestro tema general, nosotros vemos como el propósito nunca debe perderse de vista. Es decir, nosotros no vamos para ganar una persona para nuestra iglesia local. Nosotros no vamos a hablarle a otro para ganar a una persona para nuestra denominación. Eso no tiene ninguna importancia, ninguna trascendencia. Nosotros vamos para que la gloria de Dios sea manifestada en esa persona y esa persona retorne entonces por la obra de Dios en él hacia Dios en alabanza y en adoración, se transforma en un adorador. Obviamente se va a unir a una iglesia local, pero no estamos luchando por qué iglesia local tiene más gente o no, sino por cuántas personas pueden entrar al reino de los cielos por la obra gloriosa del Señor Jesucristo. Sí, nos deja clara nuestra meta y nuestro propósito de anunciar y ir, pero la obra y dónde lo lleve al Señor, eso es de Él. Es de Él. No nos pertenece a nosotros. Nosotros cumplir con el mandato. Con el mandato, claro. Y teniendo muy claro eso, como dije, para no distorsionar en el proceso las cosas, porque en el día de hoy, a través de, antes probablemente se daba, pero era más escondido, por decirlo así, nadie lo sabía, pero ahora con la difusión de las redes sociales, se nota muchas veces las discusiones y las peleas por denominaciones, por posiciones teológicas particulares que a veces son de segundo o tercer orden, pero se enfatizan o se sobreenfatizan, mostrando lamentablemente una cara no muy grata frente al incrédulo, porque recordemos que los creyentes también tienen contacto en las redes sociales con gente incrédula. Sí. Entonces, cuando se empieza esos debates sin sentido de quién es mejor, de quién tiene mejor teología, de quién es más ortodoxo, de quién es más reformado, ¿cierto? Eso no contribuye en absoluto al propósito. ¿Cuál es el propósito? Que la gente escuche el mensaje del Evangelio, la gente crea en el Señor Jesucristo y creyendo tengan vida en su nombre. Para Recuerden que ese es el propósito, creyendo puedan ver la gloria de Dios, exactamente. Sí.
Avanzamos un poco más entonces, entendiendo que ese es el objetivo central. Dice el versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Es muy interesante esta oración, no podemos pasarla por alto así, nada más. Gracias te doy por haberme oído. Es decir, no te doy gracias porque me permites acudir a ti para orar por esta situación, sino porque ya tú me has oído. Es decir, es un hecho. Y yo sabía, dice, que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para qué? Aquí está el propósito, el otro propósito. Para que crean que tú me has enviado. Eso es lo principal. Jesús estaba presentándose delante de un pueblo que lo había rechazado, ¿cierto? Hasta ese momento, el pueblo judío. Y el Señor Jesucristo tenía el objetivo de que creyeran en Él, creyeran que Dios le había enviado, creyeran que era el Mesías, en definitiva, el que había sido prometido en el Antiguo Testamento, particularmente a través del profeta Isaías, se ve más claramente aquello, y que iba a venir con la finalidad de poder salvar a su pueblo de sus pecados. Ese era el objetivo. Por lo tanto, que crean en Él es el paso previo para alcanzar el objetivo, que es buscar y salvar lo que se había perdido. La fe es lo que el Señor exige en este caso, no exige nada más. Una cosa interesante, cuando nosotros evangelizamos, no esperamos que la persona sepa quién es Jesús, como nosotros ya lo sabemos, producto del estudio que tenemos de las Escrituras y el tiempo que llevamos en el Señor. No esperamos que la persona sepa sobre justificación, sobre reconciliación, sobre adopción, no esperamos que conozca sobre la elección, ninguna de esas doctrinas esenciales de la Escritura, porque la persona recién está siendo expuesta al Evangelio. Ni siquiera cómo se divide la Biblia, ni siquiera cómo está todo el proceso, nada. Nada, no tiene nada claro en ese momento. Entonces, que la persona llega a reconocer su condición esencialmente pecaminosa y como consecuencia su camino al infierno, porque eso es lo que pasa con una persona no creyente, va camino al infierno. Así es. Entonces, cuando le exponemos la verdad, como dijo el Señor Jesucristo ahí en Lucas capítulo 24, al final, que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Entonces, nuestro propósito es que la persona se arrepienta, pero que al mismo tiempo crea en el Señor Jesucristo. El arrepentimiento y la fe son dos hermanas gemelas, vamos a decir, de tal manera que ambas tienen que actuar en ese momento. El arrepentimiento, que es la convicción del Espíritu Santo de la condición perdida del hombre, la incapacidad total de poder salvarse por sí mismo, y la fe, que es la respuesta al arrepentimiento. Se arrepiente, pero levanta su cabeza y ve al Señor y dice, ese es el camino, esa es la persona, Él es el Salvador. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quería a través de este milagro. Ven como en la medida en que vamos leyendo nos damos cuenta que el objetivo del milagro no era el milagro en sí mismo, sino era que las personas creyeran en Él. La fe es precisamente las manos que se extienden para tomar el regalo que Dios ha concedido por medio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Este mensaje debe ser el mensaje central de la iglesia. Eso es lo que el Señor dijo. Es interesante que cuando el Señor comienza su ministerio dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el Señor termina su ministerio terrenal poco antes de ascender a los cielos, arrepiéntanse, prediquen el Evangelio o prediquen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. De tal forma que eso estaba en el corazón del Señor y en su mente en forma permanente. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios, era el plan del Padre. Y el hacer la voluntad de Dios era de su agrado, era su satisfacción, como dice proféticamente en el Salmo 40, versículos 6 al 8. De tal forma que aquí está la esencia de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. A veces nosotros nos confundimos y empezamos a veces al evangelizar empezamos a hacer apologética para poder ganar un argumento y decir, mira, tú estás equivocado. Tú crees en la famosa explosión, ¿cierto? Bueno, no es así. Tú crees en la teoría de Darwin. No es así. Empezamos a darle argumento, cuando en realidad el problema de esa persona
no es intelectual, el problema es moral. Porque, ¿por qué no creyeron? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Dice el mismo Señor Jesucristo. Por supuesto, la apologética tiene un lugar en todo esto, y obviamente cuando se hace preevangelismo es adecuada la apologética, es decir, depende de con quién yo esté, pero que el propósito sea llevarle a Cristo, que el propósito no sea ganar un argumento. Claro, mostrar en sabiduría, en palabras, ¿cierto? El que yo estoy ganando y contraargumentando lo que tú me estás diciendo. Claro. Porque eso sería ver en una lucha como en quién sabe más. Exactamente. Pero no lo lleva por ninguna parte a creer realmente y a arrepentirse. Claro, no. Y lamentablemente nuestro ego nos dice que así debemos actuar para tratar de ganar un argumento y después decirle a los demás, estuve con tal persona que era un ateo y la verdad es que lo dejé sin palabra en un momento dado porque no tuvo argumento con el cual responder. Claro. Eso no tiene ninguna importancia. La importancia es que vaya a Cristo. Ese es el objetivo, ese es el propósito de la evangelización. No tiene otro propósito, y que esa persona sea perdonado de sus pecados y en consecuencia pueda tener vida eterna. Así es. Pastor, ¿le parece si vamos ya avanzando? Si es que alcanzamos hoy día. Si es que alcanzamos, si no vamos a tener que dividir y hacer 2 capítulos. Porque este texto, como bien lo repetíamos en el capítulo anterior, tiene demasiada riqueza. Sí, Hay mucho para ir extrayendo de esto. Sobre todo, versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean, ¿cierto?, que tú me has enviado. Y luego sigue el 43. Y dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Detengámonos ahí. Esto también es especial. Nosotros en el capítulo anterior del programa estuvimos hablando haciendo una aplicación, la verdad, espiritual a lo que era aquí evidencial. Es decir, cuando le dice, saquen la piedra, ¿cierto? Marta le dice, Señor, hiede ya. Es decir, ya está entrando en descomposición su cuerpo. Son 4 días. Y nosotros hablamos allí que espiritualmente la descomposición del carácter espiritual del hombre es una realidad. Desde el momento en que en el jardín del Edén el hombre pecó contra Dios, se produjo esa descomposición moral, espiritual, social, de sus relaciones, de todo. Hay lo que se le llama la depravación total del hombre, ¿cierto? Que fue afectado su intelecto, fue afectado sus sentimientos, su capacidad moral y su voluntad. De tal manera que en ese sentido hablamos de que cuando nosotros predicamos el Evangelio, predicamos a muertos espirituales, predicamos en un cementerio en definitiva. ¿Y el Señor dónde estaba? En un cementerio, porque estaba ante un sepulcro. Pero el Señor dice, bueno, no importa en el fondo el grado de descomposición de este cuerpo, yo lo voy a levantar. Es decir, no importa, dijimos en esa ocasión, el grado de maldad de una persona, el Señor todavía lo puede hacer volver hacia Él en arrepentimiento y fe. Y aquí está dándose lo literal, es decir, cómo el Señor ve, sacan la piedra, quitan la piedra, y entonces Él dice, Lázaro, ven fuera. Ese Lázaro, ven fuera, no es solo una orden, sino que es una orden que lleva implícita la vida. Recuerden lo que vimos anteriormente, cuando el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. Lo que el Señor hace cuando le dice, Lázaro, ven fuera, era un absurdo para todas las personas que estaban allí, y sería también muy difícil de aceptar para nosotros si viéramos a alguien decir, mira, aquí murió tu pariente, qué sé yo, no sé cómo se llama, cualquier nombre, esta persona está allí, tu hermano, tu esposa, qué sé yo, tu marido, está ahí. Y y viene una persona y dice, ven fuera. Lo llama por su nombre y le dice, ven fuera. Evidentemente diríamos, estamos frente a una irracionalidad. Esto es totalmente ilógico, no tiene sentido. Pero el Señor Jesucristo lo que hace
es hacer un llamado, que el mismo llamado tiene implícita la vida, de tal forma que el muerto escucha ese llamado. Claro. Eso es lo que pasa cuando una persona se convierte. Un muerto espiritual que es insensible a las cosas que son del Espíritu de Dios, de pronto tiene sensibilidad. De pronto despierta, de pronto llega a ser remecido y escucha claramente la voz del Señor llamándolo. Eso es lo que pasó con Lázaro, literalmente, y eso es lo que pasa con nosotros espiritualmente. Todos nosotros recibimos el llamado de Dios. Eso no significa una voz audible necesariamente, sino una convicción profunda en el corazón de la cual antes éramos insensibles. Antes éramos insensibles al Evangelio, pero de pronto llegamos a ser sensibles, se abrieron nuestros ojos y pudimos ver y obedecer al Señor. Ven fuera. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando evangelizamos. Cuando le decimos a la persona, mira, cree en Cristo, el que murió y resucitó por ti, y tendrás vida. En otras palabras, escucha este llamado y ven al Señor, para que porque el Señor salir. te está llamando. Claro, a través simplemente de un portavoz humano, de un vaso de barro, como dice Pablo, el apóstol Pablo. Es esa voz, en nuestra comisión, nuestro mandato, hacerles ver que estamos muertos. Exactamente. Pero tal como lo ha dicho, pero que nos está llamando. Jesús nos está llamando por medio de Él para poder resucitar, salir de este estado de muerte. Y no solamente una vida, sino que teniendo una vida eterna. Y la vida de Cristo en nosotros. Así es. Eso es maravilloso. Mira, tú estás en descomposición espiritual, por decirlo así, ¿cierto? En términos espirituales, haciendo una aplicación. Pero yo te puedo recomponer absolutamente, dándonos un nuevo nacimiento, como dice la Biblia. Y entonces tú puedes llegar a ser lo que nunca antes fuiste, hijo de Dios. Tú puedes llegar a ser reconciliado con Dios por esa obra gloriosa que el Señor hizo por ti. Solo obedece al llamado. Ven fuera, sal de la putrefacción en la cual te tienen tus pecados, el olor rancio que expelen los pecados, porque delante de Dios, ¿cierto? Si lo vemos en términos antropomórficos, si decimos delante de la nariz de Dios, vamos a decirlo, utilizando un término antropomórfico, huele mal, el pecado es horrible, es horrendo delante del Señor. Pero el Señor te está diciendo, a pesar de eso, y esa es la compasión y la misericordia de Dios, a pesar de que tus pecados merecen el infierno, cada uno de nuestros pecados, uno solo de ellos mereció el infierno, ¿verdad? Así es. Uno solo de ellos mereció el infierno. Y entonces el Señor está diciendo, a pesar de eso, yo te ofrezco algo totalmente distinto. No te voy a pagar conforme a lo que tú mereces, pero te voy a dar algo que tú nunca has merecido. Y esa es la vida eterna. Y nosotros somos proclamadores de ese mensaje extraordinario. Por eso es buena nueva, es una noticia extraordinaria, la noticia más importante que una persona puede oír. Mucho más importante que le digan a una persona que tenía cáncer y después le hacen los exámenes, decir, mira, ya no está el cáncer, ya eres sano de eso. Mucho más importante es el hecho de decirle a una persona que está con cáncer espiritual, ¿sabes qué? Ya no tienes cáncer espiritual porque el Señor te ha perdonado. A una persona que por años, imagínense, en descomposición ya en 4 días, ¿cierto? De todo el cuerpo. Persona, hablándolo así, por años. ¿Cuánto es ese aroma ante el olfato, ¿cierto? Como bien lo decía antropomórficamente, a la nariz del Señor. ¿Cuántos años? Pero ¿y eso qué importa? Yo te hago de nuevo y te doy vida y una vida eterna. ¿Y cuál es esa vida eterna? Que conozcan a Dios, sí, el único y gran Dios. ¿Cómo nos lleva todo eso en estos pocos versículos? Sí. Y noten que ya lo dijimos, ¿cierto?, al pasar, pero es interesante detenerse en que esa palabra es una palabra de autoridad. De autoridad absoluta, autoridad y poder sobre la muerte.
Eso es algo extraordinario. El autor de Hebreos dice que nosotros estábamos durante toda nuestra vida sujetos a servidumbre por el temor de la muerte. La muerte era la que nos sujetaba como una camisa de fuerza, por decirlo así figuradamente, y de esa manera entonces el temor de la muerte era lo que no nos dejaba vivir con libertad. Y el Señor dice que precisamente vino a liberar a aquellos que estaban en servidumbre por causa del temor a la muerte. ¿Qué es lo que hace aquí el Señor? Está diciendo la muerte no tiene ningún poder. Yo tengo el poder sobre la vida y sobre la muerte. Por eso va a decir que tiene las llaves. Después, cuando se manifiesta ya Cristo glorificado, a Juan en la isla de Patmos, yo tengo las llaves del Hades, de la muerte. En el fondo, yo abro y saco. Si quiero sacar a alguien de la muerte, lo saco. Hay un poder y una autoridad tremenda, y un poder y una autoridad imposible de retener. Esa es una de las cosas que la gente a veces no entiende. Dicen, bueno, yo tengo que darle permiso a Dios para que Dios venga y me salve. No, yo no tengo que darle permiso a Dios. Cuando el Señor quiere obrar en el corazón de una persona, como dijo por ahí un predicador en una ocasión, es como si unas fuerzas imposibles de poder refrenar u obstaculizar entran y toman a esa persona y lo sacan. Como dijo otro, va a lo profundo del mar y no saca a una persona que se está ahogando, saca un cadáver y lo levanta y le da vida. Eso es lo que hace el Señor, eso es lo que hizo con Lázaro aquí, en términos literales. Clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y ese poder está, interesante, en la palabra del Señor. Ese poder está en la palabra del Señor. Por eso hacemos tanto énfasis en términos locales. Yo le digo a los hermanos, nunca voy a enfatizar suficiente la importancia de la palabra, nunca. Es decir, todas las veces que hablemos sobre la palabra, nunca va a ser suficiente, porque la palabra es superlativa. No hay nada más que esté sobre ella, porque la palabra tiene la semilla de la vida, tiene el poder inherente para poder dar vida a los muertos, como aquí se ha evidenciado, ¿verdad? Tanto poder hay en la palabra y en la voz del Señor. Cuando clamaba, ¿cierto? El mismo, y quizás nos acordamos, cuando decía, yo soy, ¿qué pasaba? Sí. ¿Cómo temblaba todo? Caían, era voz de Dios en ese momento. La autoridad misma. Entonces, no es quizás cualquier alza de voz o grito o decir, sino que el poder y la autoridad en esa palabra, al llamarlo fuera, no hay nada comparable con eso. Es irresistible. Irresistible. Es como a Mateo, ven usted, y sígueme. Claro. Y como bien dice usted, no se trata de que quienes llevamos el Evangelio necesitemos alzar la voz, porque en la medida en que alcemos la voz tenemos mayor autoridad. No tiene nada que ver con eso. La autoridad no está en nosotros. Nosotros no tenemos autoridad, sino autoridad delegada. El que tiene autoridad en sí mismo es el Señor. Así es. Y Él, por eso es que dice Lucas, el Señor dijo que se predicase en su nombre, y el contexto es Cristo. Cuando antes dice en el versículo 46, Cristo, versículo 47, que se predicase en su nombre. El poder está en el nombre del Señor. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Se fijan? El poder está en el nombre de Cristo y no en nosotros, de tal manera que nosotros no sacamos nada con tener una elocuencia extraordinaria en cuanto a la exposición, ser un retórico, pero de los más elevados en esta tierra, sino si el Espíritu de Dios no está para poder dar vida a los muertos, no hay nada que podamos hacer. Se cansan nuestras lenguas, podemos quedar sin aliento, gritando, ¿cierto? Tratando de llamar la atención y no pasa absolutamente nada. Pero cuando el Señor llama, allí no hay nada más que hacer. Es irresistible. Por eso dice, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, simplemente ven, sale de ahí, sale de entre los muertos, porque yo te doy vida. Y esa es la vida eterna de la cual habla el Evangelio de Juan, y el mismo Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. Obviamente habla más que la vida física, biológica como creador, sino que la vida eterna, ese espíritu con el cual el hombre
es un ser creado a imagen y semejanza de Dios, que es restaurada esta imagen y semejanza de Dios con la conversión, cuando el Señor salva a una persona. Lázaro, ven fuera. Así está diciendo el Señor en estos tiempos, también a través de los predicadores del Evangelio y a través de cada uno de los hermanos de la iglesia, cuando comparte el mensaje de salvación, está diciendo, no sé, Pedro, no voy a decir Juan porque está muy cerca la cosa, no voy a decir Iván tampoco porque está muy Tampoco, cerca. ¿cierto? Claro, pero todas las personas, ¿cierto? Con sus respectivos nombres, porque lo llamó por su nombre a Lázaro, ¿cierto? Sí. Entonces esto es individual, es particular. Y todos nosotros somos portadores de ese mensaje y le estamos diciendo a las personas, ven fuera, el Señor te dice, ven fuera, sal de los muertos y yo te doy vida. Cree en Él, Cree en Él. para que creyendo tengáis vida. Exactamente. Pastor, ¿avanzamos un poco más? ¿Alcanzamos? Avanzamos un poco más. ¿Cuánto tiempo nos queda? Usted es el que maneja el tiempo. Yo no manejo mucho el Sí, tiempo. nos van quedando unos 10 minutitos. Creo que Ya, alcanzamos versículo 44. y a lo mejor introducimos para el próximo También. capítulo. Sí. Y el que había muerto salió. Mm. Hay una cosa que llama la atención siempre en los evangelios. Los evangelistas no son sensacionalistas. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan no son sensacionalistas. Lo que el Señor hizo allí no fue un ritual, ¿cierto? Preparado, con toda la pompa, con vestiduras especiales, donde el evangelista se detiene a contar cada uno de los detalles y la impresión. Miren cómo la gente quedó impresionada, qué tremendo es esto. Sino que simplemente detalla lo que pasó, o sea, describe lo que pasó. En una forma muy sencilla. Lázaro ven fuera y el que había muerto salió. Así de simple. No dice cómo salió, digamos, bueno, ni cuánto se demoró en salir, que claro, hizo primero. No dice el tiempo, no le colocan una música de fondo así especial, ¿verdad? Como dramática, sino que simplemente y salió. Esto es el poder de Dios obrando en una persona y como hemos dicho, es un poder completamente irresistible. Cuando Dios llama a una persona a la salvación, nadie se puede oponer, nadie. La persona una vez que tiene vida, no tienes que decirle que tiene vida, es consciente de que está viva. Y entonces lo que hace es ir donde el Señor. Ven fuera. Bueno, eso es lo que hizo precisamente Lázaro y salió. Salió. El poder de la palabra de Dios y el poder del Evangelio es realmente el arma más poderosa de la iglesia. Porque la iglesia existe por el Evangelio, gracias al Evangelio, y la iglesia existe para el Evangelio. Porque obviamente debe transmitir esta gran noticia. Quien que recibió una extraordinaria noticia no está, pero así como que estuviera amarrado y quiere ser soltado para poder decir a otros, esta es la noticia que yo recibí. Mira lo que ocurrió en mi vida. Resucité. Contar con las personas más cercanas y decir, mira lo extraordinario. ¿Qué ha pasado? Obviamente, toda persona quiere transmitir las buenas noticias. ¿Qué nos cuesta transmitir las malas noticias? ¿Verdad? ¿Cómo le digo? Hoy ocurrió algo terrible con el padre de una persona. ¿Cómo le digo? ¿Qué es lo que hago? Y doy vuelta y trato de ver. Uno como pastor muchas veces tiene esas situaciones difíciles en el ministerio pastoral y dice, uy, este muchacho no sabe lo que pasó con su padre. ¿Qué hago? ¿Cómo me acerco a él? Señor, dame tino para poder acercarme. Me cuesta dar esta noticia. Pero cuando yo le digo, mira, ¿sabes qué? Me acaban de comunicar que tu padre no tiene nada, salió del hospital y ya no está en peligro. ¿Yo qué es lo que hago? Tomo el teléfono y lo hago lo más rápido posible, ¿verdad? Sí. Eso es lo que significa la convicción de la evangelización. Yo soy convencido de evangelizar porque yo tengo una noticia tan grande, tan gloriosa, tan extraordinaria, que es la solución al problema fundamental del ser humano. Entonces yo quiero que otros también puedan recibir esa noticia. Yo quiero que otros también puedan disfrutar de este gozo que yo disfruto. Es una cosa lógica, razonable. Ninguna persona
ningún creyente puede decir, no, yo no le voy a comunicar a este porque una vez me hizo algo y yo no quiero que este sienta el gozo que yo siento. Sería un absurdo total, ¿verdad? Entonces, yo simplemente digo, mira, alguien me sacó de la muerte a la vida y ese es Jesucristo. Yo te digo, como dijo alguien también, yo simplemente soy un mendigo que encontró pan y yo te digo dónde lo encontré. Ve y también come tú de ese pan de vida. Es Cristo. Y Él tiene poder para darte vida y Él tiene poder para darte una vida plena, una vida genuina. No solo por un tiempo aquí, sino por la eternidad. Y es eso, tal como dice, Él tiene el poder para darte vida. Es Él apuntando a Él. No Siempre. apuntando hacia Él, pero va a suceder esto, se van a acabar tus problemas, vas a estar mejor, vas a tener mejor salud. No, no se trata de ir prometiendo lo que nosotros queramos hacer, sino que es decir tal cual lo que el Señor es en esencia misma. Él es vida, Él es verdad, y en Él son hechas todas las cosas. Así es la causa original de todo, de toda bendición. Toda buena dádiva, todo un perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. Siempre, por eso el mismo salmista cuando dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Los beneficios proceden de Él y el beneficio mayor es Él mismo. Como dice el apóstol Pablo, si Él nos ha dado a su Hijo, no ha negado a su Hijo, sino que lo ha dado por nosotros, ¿cuánto nos dará en Él? Con Él todas las cosas. Todo desciende del Señor. Entonces todo lo demás es consecuencia, pero lo principal es tener a Cristo. El que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Mire, esta última parte, desatarle y dejarle ir, también es maravillosa, porque habla de la liberación. El Señor nos libera, nos liberta. No solo, como dicen las palabras que utiliza el griego, esas 3 palabras tremendas que describen lo que es la redención. La redención es que una persona compra y paga un precio para comprar en el mercado de la esclavitud del pecado a alguien. Pero no solo paga el precio, sino que también lo saca de allí y lo deja libre. Esas 3 cosas ocurren, es decir, entra al mercado de la esclavitud del pecado, paga por ese esclavo porque tiene la determinación de hacerlo y tiene el poder para hacerlo, es decir, lo que vale esa persona, obviamente la sangre de Cristo es el precio, lo saca de allí y lo deja en libertad. Lo libera. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 8? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. Y eso es lo que está diciendo aquí. Dejarle, desatarle y dejarle ir. Es libre. Yo no solo le di vida, sino que le doy libertad. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Nos da vida y nos da libertad. Libertad no para vivir como queramos, sino libertad para poder honrarlo y servirlo, porque es la reacción consecuente de una persona que ha recibido una extraordinaria bendición que está más allá del alcance de su comprensión, pero que la puede disfrutar en Cristo. Así es, ser esos esclavos ahora, esclavos de Él, pero por amor. Exactamente, pues de un amo maravilloso, de un amo lleno de bondad y compasión, de un amo que cuando estoy en dificultades y el Señor permite que pase por dificultades, no obstante esas dificultades lo que hacen es me lanzan a sus brazos para que sea consolado por Él. De alguien que está dispuesto extendiendo sus manos para no ser indiferente a mi sufrimiento, sino que acogerme. Y aun cuando yo no lo puedo ver en medio de mi dolor, allí está el Señor presente, como bien sabemos, y es el que hace la diferencia con el sufrimiento de una persona que no tiene a Cristo. Así que, ¿qué podríamos decir, pastor, para alguien que puedan estar escuchando? Y esperamos que los hermanos compartan también esto a alguien que no conozca a Cristo. Sería maravilloso eso. ¿Qué podríamos decirle si esta persona no está oyendo ahora o está viendo esta transmisión? Que hay esperanza. Que hay esperanza, no en nosotros quienes estamos transmitiendo esto. No tampoco, ¿cierto?, en la radio, que es un instrumento, un medio, un canal.
no en una iglesia que también está constituida por personas que transmiten este mensaje, sino en Cristo. Hay esperanza en Cristo, siempre, siempre. Es terrible enterarse cuando de pronto escuchamos que una persona terminó con su vida, por ejemplo, abrumado por las circunstancias, abrumado por sus emociones, aplastado por esas situaciones y finalmente termina tomando una decisión de esa naturaleza. Nunca tomes una decisión así, hay esperanza siempre. Mira a Cristo, Él vino aquí y derramó su sangre en la cruz para perdonar tus pecados, para reconciliarte con Él, para darte el título más glorioso, el título honorífico más grande que tú vas a tener por la eternidad, Hijo de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esa es la relación más importante. Es muy interesante, alguien dijo esto, Judas fue parte de los apóstoles en términos físicos, no espirituales, pero fue parte de los apóstoles, fue uno de ellos, pero finalmente pereció sin Cristo. Lázaro no fue parte de los apóstoles, fue un amigo del Señor y vive con Cristo por la eternidad. No importa el título, no importa el grado académico que una persona tenga, no importa nada de eso. No importa cuánta religión tienes en tu vida, importa si tienes o no a Cristo. Si tienes a Cristo, tienes una relación con Él por la eternidad. Amén. Y si no tienes a Cristo, es hoy, es tiempo. Ven todavía a Cristo, ven en arrepentimiento y fe. Amén. Ven a Él. Él está a las puertas, al que llama. Dispuesto. Y Él está dispuesto y abre. Pastor, gracias nuevamente. Continuamos en un próximo capítulo porque nos faltó mucho todavía. Y eso que estábamos retomando para hacer la introducción a lo que venía, era la idea del capítulo de hoy. Pero vemos cómo el Señor nos va guiando a través de su Espíritu Santo y podemos ir compartiendo y no dejar de ver estas maravillosas verdades en su palabra. Amén. Gracias, pastor. Y a cada uno de ustedes, compartan y que esto sea de bendición. Y nos vemos en un próximo capítulo de su programa, Edificándonos en Gracia. Dios les bendiga. En Armonía hemos presentado Edificándonos en Gracia.